Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos estén escuchando. Desde La Voz de la Palabra les damos la bienvenida a un nuevo podcast. La hamburguesa es por excelencia el icono más representativo de la gastronomía estadounidense. Sin ir más lejos, Anthony Bourdain, considerado uno de los mejores chefs de todos los tiempos, definía a la hamburguesa como el arte de los Sims. Y más allá de que en estos últimos tiempos se haya querido innovar acerca de cómo poder hacer la hamburguesa perfecta, agregarle tal o cual ingrediente, tal o cual tipo de pan, tal o cual tipo de carne, porque ahora la hamburguesa no solamente es de carne vacuna, sino que se han implementado variantes como la hamburguesa de pollo, hamburguesa de cerdo, hamburguesa de pescado. Pero si hay un tipo de hamburguesa que ha destacado en estos últimos tiempos por su singularidad, podríamos decirlo así, es la hamburguesa vegana. Dicho sea de paso, no fue sino hasta mediados de la primera década del 2000 en la que nos empezamos a familiarizar con el término vegano. ¿De dónde viene el término vegano, dicho sea de paso? Allá por la década de 1940, en Gran Bretaña, se utilizó justamente el término vegan haciendo mención a vegetarian. Vendría a ser, sí, digamos como una suerte de abreviatura. Pero concretamente, ¿por qué se utiliza justamente el término vegan y por qué empieza a tomar tanto auge en la sociedad? Primeramente en la década de 1940 en Gran Bretaña y a posteriori en Iberoamérica en la década de los 90 y principios del 2000, puntualmente a raíz del veganismo. ¿Qué es el veganismo? Justamente una ideología de corte sectario que plantea la idea de evitar el consumo de carne y de sus derivados, pero ya en un plan de protección contra los animales y ya con un matiz marcadamente panteísta. Porque, a ver, seamos honestos, una cosa es el hecho de reconocer la inteligencia que Dios le ha dado a cada especie, y de que muchos animales expresan amor y tienen la capacidad de poder hacerlo sin necesidad de poder expresarlo con palabras. Eso es un hecho que no podemos negar y que no solamente sería necio, sino incoherente de mi parte pretender cuestionarlo. Pero otra cosa muy distinta y la cual no me voy a cansar de repudiar es pretender de que todas las personas del planeta estemos obligadas a estar de acuerdo con el estilo de vida que estas personas llevan, pensamiento que dicho sea de paso se asemeja más al de una secta que al de un movimiento activista, pero ya llevando esa cuestión del amor de los animales prácticamente a la veneración de los mismos, lo cual es totalmente irrisorio y que es, digamos, más propenso de culturas paganas. Obviamente es algo que como cristianos repudiamos y que no aprobamos en absoluto, pero una cosa no quita la otra. Entonces, habiendo aclarado esta cuestión, ¿qué tiene que ver el veganismo con la hamburguesa? Es que precisamente para querer congraciarse con este movimiento, muchas empresas, instituciones, etc., empezaron a implementar dentro de sus productos algunos que sean aptos para veganos o que tenga el rótulo de vegano justamente para que pueda ser más vendible, por decirlo así. Pero ya a una cuestión exageradamente ridícula, como por ejemplo, no sé, vamos al cine vegano. Está bien, lo admito, era una broma, no es tan así. Pero justamente en la gran mayoría de los casos, por ejemplo en cremas, en productos de estética, en comidas, si no tienen un producto que sea vegano, en muchos países, como por ejemplo en los Estados Unidos, donde si una persona se levantó, le dio el sol en la cara y no le gustó, convoca firmas en redes sociales para cancelar al sol, sí, así son, no todos, pero una gran parte de esa sociedad así lo es, o al menos de quienes interactúan en redes sociales, pueden llegar a provocar hasta que un restaurante termine siendo cancelado debido a este detalle. Y esa es básicamente la razón por la que este tipo de empresas tienden a tener esta suerte de condescendencia con este movimiento vegano. Y la verdad a estas alturas resulta molesto. Y lo digo con este tono sintiéndome molesto en este momento por tener que hacer esta aclaración. Pero no estoy desde mi lugar lanzando un ataque sistemático contra quienes eligen el veganismo como estilo de vida. No tiene nada que ver una cosa con la otra.
así como quienes eligen un sistema religioso propenso a la idolatría como el catolicismo romano, por ejemplo. No tiene nada que ver los católicos con el catolicismo, no tiene nada que ver los veganos con el veganismo. Entonces es necesario hacer esa aclaración para que precisamente entendamos de una vez por todas de que no tiene ningún sentido y ya hasta resulta un recurso bastante gastado y bastante incoherente refugiarse en la victimización para no querer confrontarte con una realidad innegable. Más allá de que no era ese el tema puntual que quería compartir con cada uno de ustedes, era necesario hacer esta aclaración. Ahora bien, ¿por qué hablar de la hamburguesa vegana y qué enseñanza nos deja la famosa hamburguesa vegana? ¿Qué tuvo que pasar para que una hamburguesa de origen vegetariano pase a ser considerada hamburguesa? Bueno, a ver, pongámonos a pensar en cada uno de los ingredientes que intervienen en la elaboración de una hamburguesa vegana, vegetariana, como sea. Generalmente hay hamburguesas de lentejas, de garbanzos, de remolacha, entre muchos otros vegetales, legumbres, etc. Pero hay algo importante a tener en cuenta. Todas cumplen con un denominador común, que es justamente procesar y condimentar al producto naturalmente vegetariano para hacer que se parezca lo más posible a la carne sin que llegue a ser carne. Curioso, ¿verdad? Más que nada viniendo de aquellos que están en contra del consumo de carne. Como que no tiene lógica eso. Entonces, si eso lo trasladamos a la problemática que nos toca vivir a nosotros en el día a día y en nuestra interacción con la sociedad como cristianos, a la hora de querer congraciarnos con la sociedad, a la hora de querer hacer más atractivo el cristianismo para la juventud, sobre todo dentro de las iglesias, ¿no nos pasa de que tendemos a cometer el error de querer ponerle el rótulo de cristiano a todo aquello que me gusta, a todo aquello que no quiero abandonar, que sé que para comprometerme 100% con la causa de Cristo debo abandonar y no quiero? Y podemos hablar del reggaetón cristiano, del rock cristiano, de cualquier cosa a la que queramos ponerle el rótulo de cristiano para que de esa manera, entonces, estemos exentos de cualquier tipo de acusación o cualquier tipo de reprimenda. Pero las cosas no funcionan de esa manera. De hecho, al querer preparar de la manera en como mencionamos anteriormente a los vegetales, legumbres y demás que intervienen en la elaboración de la hamburguesa vegetariana, terminamos haciendo de que esos vegetales pierdan los nutrientes que ya de por sí tienen y que podrían bien ser aprovechados por cada uno de nosotros si los utilizásemos en su estado natural. ¿Qué quiere decir esto y qué enseñanza nos deja a cada uno de nosotros? Que no necesitamos pervertir el mensaje de la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio, aquel que, si bien primeramente nos confronta con nuestra condición, trae consigo la esperanza redentora de la muerte de Cristo, la regeneración que trae consigo el aceptar que somos pecadores, que necesitamos de un Salvador, que únicamente a través de la muerte de Cristo podemos ser declarados justos delante de Dios Padre, y que allí precisamente inicia el proceso de regeneración que lleva a cabo el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Pero querer preparar, entre comillas, el Evangelio de una manera en la que Dios no nos llamó a hacerlo y tratar de ser lo más seculares, lo más pecaminosos posibles sin ser considerados pecadores, como quien trata de ir lo más cerquita posible del abismo sin llegar a caerse, es un error garrafal a través del cual muchos jóvenes están abandonando las iglesias. De hecho, es lo que muchos líderes se preguntan: ¿por qué los jóvenes están abandonando las iglesias si estamos haciendo iglesias cada vez más modernas, cada vez más inclusivas, cada vez más entretenidas para ellos, y aún así no les satisface? No les gusta, hasta les aburre, porque piensen en esto, queridos líderes, ¿qué novedades les están trayendo a los jóvenes? Si el entretenimiento, la secularidad, la promiscuidad, el libertinaje ya lo están viviendo en el mundo y están siendo constantemente invadidos con eso en el mundo. ¿Y ustedes creen que presentando eso de forma disfrazada con el rótulo de cristiano en las iglesias va a hacer que ellos vean algo distinto? Para nada. Si realmente queremos marcar una diferencia en la vida
de cada joven. Primero tenemos que presentar el Evangelio tal cual es y sobre todo, y esto es muy importante, primeramente con nuestro ejemplo, porque de nada sirve que lo digamos de la boca para afuera, para que cada joven que nos vea fuera del ámbito de la iglesia diga, pero esto es toda una farsa, es una pantalla. No, esto no me sirve. Si esto es religión, no quiero saber nada con la religión. Ahora entienden a lo que voy. Por eso, si bien el Evangelio ofende, nos plantea el desafío de confrontarnos con nosotros mismos y nos plantea la necesidad de un cambio y la implementación de hábitos distintos a los que veníamos haciendo, y justamente también el desafío de dejar hábitos que nos gustan, que nos resultan atractivos y demás. Es necesario que entendamos que eso es parte del proceso de lo que es la vida cristiana propiamente dicha. Y que no parte de una cuestión de ponernos restrictivos o, si se me permite el término, castradores con cada joven, con cada adolescente, con cada adulto que conoce el Evangelio o que quiere empezar a conocer el Evangelio por primera vez, sino de plantear de que si bien el cristianismo propiamente dicho nos confronta con la sociedad cada vez más corrompida por el pecado y cada vez más influenciada por Satanás, es la única manera de poder ser libertados del pecado del cual muchas personas huyen y por el cual muchas personas buscan a Dios, no solamente a través de una predicación, sino también en cada saludo, en cada abrazo, en la manera en cómo nosotros podamos ser de influencia positiva para cada uno de ellos. Por eso es importante que, como siempre lo digo, jamás me voy a cansar de decirlo, esto es algo que nos tenemos que plantear desde lo individual hacia lo colectivo y no al revés. Si te gustó este podcast, compártelo con tus contactos. Recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Eso nos ayuda mucho a seguir generando contenido. Te ha hablado Johnny Carrazán en nombre del Ministerio La Voz de la Palabra, deseándote que Dios te bendiga.